Pues continuamos con la segunda ponencia. Vamos a hablar de la hora de ensayos clínicos, por qué y para qué, con quién, cómo y cuándo. La segunda ponencia corre a cargo del doctor Adolfo López de Muniain. Es el director del área de neurociencias del Instituto Biodonostia, jefe del servicio de neurología y de la unidad de enfermedades neuromusculares del Hospital Universitario de Donostia, director científico de Cibernet, Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas. El doctor López de Muniain fue galardonado con el premio SEN Enfermedades Neurológicas en 2021, otorgado por la Sociedad Española de Neurología como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria profesional en el campo de las neurociencias, investigación colaborativa y neurología transnacional. Muchas gracias. Sí. Buenos días a todos. Gracias a la asociación por la invitación, para estar aquí, para asistir a mi predecesor, este estupendo resumen que yo creo que nos introduce muy bien al objeto de lo que va a ser mi intervención, ¿no? Algunas cosas seguramente me superpondré a Alessandra y a los que van a venir después, y procuraré no pisarles, no hacer spoiler a las demás intervinientes en la sesión sobre lo que son los ensayos clínicos. Yo creo que es un momento, para los que llevamos ya bastantes años en el campo de las enfermedades neuromusculares, es un momento especialmente esperanzador, ¿no? Durante muchos años hemos hablado de las condiciones que se tienen que dar, de conocimiento de estas enfermedades para poder lograr una cura. Si se fijan en algunas de las referencias que ha mostrado Alessandra, son de los años 90, el gen se descubrió el año 90, son 33 años, y realmente siempre hemos estado esperando poder hablar de ensayos. Y este tiempo ha llegado. Y entonces mi charla va a ser fundamentalmente para exponer de manera lo más breve posible, a ver si consigo recuperar algo de tiempo, qué son los ensayos, para que la mayoría de los afectados sepan exactamente lo que es un ensayo y cómo se hacen los ensayos y cómo se condicionan. Bueno, este sería el sumario, que lo voy a pasar. Yo me voy a poner casi aquí, que así no estorbo a nadie. Yo creo que una cosa importante es saber que los ensayos se hacen por la conjunción de los esfuerzos de una serie de agentes. No todo el mundo está de acuerdo con esto, es decir, por un lado está el paciente, que está en la cúspide y es el objetivo, está la industria, están los profesionales sanitarios y están las instituciones. Cuando falla alguna de estas patas, el edificio en general no funciona. Digo esto porque a veces, cuando se habla de los nuevos medicamentos avanzados, se habla de los precios, se habla de todo, a veces se olvida que realmente, si no existe este trabajo de los profesionales, cuando digo sanitarios me refiero también a los investigadores básicos que están desarrollando conocimiento, esto no funciona. El proceso de descubrimiento de un fármaco de síntesis es primero identificar las dianas terapéuticas. Alessandra nos ha dado un excelente repaso de cómo a lo largo de estos 30 años hemos llegado a acotar bastante bien cuál es el malo de esta película. Aunque yo tengo una diapositiva que no he puesto hoy aquí, con unas muñecas rusas, en la que tengo la sensación de que en la distrofia facioscapulohumeral siempre hay una muñeca rusa dentro, ¿no? Siempre hay alguna sorpresa que nos encontramos y que de alguna forma nos hace pensar o repensar la enfermedad. Una vez que tenemos identificado el elemento que queremos modificar, y esto no es fácil, y además nunca hay que pensar que solo es uno, puede haber varios elementos a modificar, como veremos, tenemos que identificar o tenemos que crear fármacos nuevos de diferente tipo. Pueden ser fármacos que vayan, como decía Alessandra, hacia la modificación del ADN, la modificación del ARN, los cambios genéticos, o incluso pequeñas moléculas, fármacos tradicionales, moléculas químicas que tengan ese efecto. Y tenemos que identificarlos y tenemos que compararlos. Y finalmente, con esas moléculas que presumimos que pueden ser útiles, o incluso moléculas que ya están conocidas o que se usan para otras enfermedades y que de repente pensamos, pues esta enfermedad tiene un parecido estructural con la distrofia facioscapulohumeral, tal vez este medicamento pueda funcionar. Y entonces hacemos un reposicionado de estos fármacos. Una vez que tenemos ya todo esto preparado, este corpus de conocimiento, que en el caso de la distrofia facioscapulohumeral nos ha llevado 30 años, estamos en disposición de poder plantearnos los ensayos clínicos, que es de lo que vamos a hablar.
En el caso de la FSH no voy a entretenerme aquí, ya hemos visto que DUS4 es el malo, pero vemos que DUS4 tiene conexiones, no sé si se verán muy bien desde muy lejos, conexiones con otras partes del funcionamiento celular, por ejemplo el estrés oxidativo, el daño del DNA, la inflamación, es decir, existen diferentes problemas añadidos, consecuencia de la mala función, de la sobreexpresión de DUS4, con los que también podemos actuar. Y durante todos estos años hemos conocido cuál es el complejo entramado molecular de esta entidad, con esas secuencias repetidas que son más cortas en la distrofia facioscapulohumeral tipo 1 y que favorecen la sobreexpresión de DUS. No voy a entretenerme porque lo ha explicado magníficamente Alessandra. Este sería el esquema de la distrofia facioscapulohumeral. Tenemos la tipo 1, que es la más frecuente, 90-95%, y hemos encontrado otros 3 genes que son capaces de producir el mismo efecto a distancia en esa región del cromosoma 4 y, como digo, siempre mediante la sobreexpresión de DUS4. Esta diapositiva la he traído fundamentalmente a Alessandra, recordada Wallace 2011, cuando ya estábamos hablando de DUS4 y veíamos que la sobreexpresión de DUS4 en el músculo era patológica. Vemos aquí varios músculos con un aspecto bastante normal y vemos que cuando se sobreexpresa DUS4 en el músculo, que como ha dicho la profesora Belaye, solamente tiene que funcionar en un momento muy concreto del desarrollo embrionario, cuando esto ocurre en el músculo se destruye. El músculo es un músculo de aspecto enfermo. Una vez que hemos identificado esa diana, tenemos varias estrategias que no voy a revisar, varias estrategias para modificar. Podemos modificar directamente DUS a nivel del ADN, podemos intentar borrar la secuencia esta de poliadenilación, que es la que permite que DUS4 se traduzca, se transcriba, podemos ir contra el ARN, podemos ir contra las consecuencias. Diferentes estrategias, y si se han fijado al final de la conferencia de la profesora Belaye, cada estrategia generalmente genera un impulso de la industria para generar una aproximación terapéutica que intenta ser la mejor o que sea eficaz con la enfermedad. A pesar de que tenemos identificado un malo de la película, no hay que olvidar que muchas veces, me ha venido muy bien la introducción de los Masterchef secundarios, a partir de un Masterchef, de un malo oficial, hay diferentes cosas que ocurren en el músculo que van desde DUS4 hasta aquella parte de allí que es la atrofia muscular. Y a veces, no siempre en medicina es eficaz ir a la causa primera, porque la causa primera, como ha dicho ella en el ensayo, lleva actuando desde que nacemos. Y han ocurrido muchas cosas en ese músculo y es posible que tengamos que situarnos en terapias que también tengan relación con algunos de los elementos de estas cascadas secundarias. Es decir, no podemos despreciar que lo que queremos evitar al final es que se produzca la debilidad y la atrofia muscular y por lo tanto tenemos dianas secundarias. Bien, ¿qué es un ensayo clínico? Un ensayo clínico es una situación experimental y como tal situación experimental y hecha con humanos está altamente regulada. Cuando alguien oiga un ensayo clínico que no está regulado, eso huele mal, eso huele a algo que probablemente sea peligroso e ilegal, y seguramente las dos cosas. Es una situación experimental en la que trasladamos unas condiciones absolutamente reguladas, prefijadas, para tratar de obtener verdad sobre eso que vamos a mirar. Dar un tratamiento experimental sin controlarlo, sin saber exactamente si vamos a ser capaces de identificar los beneficios o los riesgos, además de perder el tiempo y el dinero, es arriesgado. Por eso, un ensayo clínico es una situación experimental que, como digo, está altamente regulada para medir la eficacia y la seguridad de un tratamiento. Dentro de la pirámide de jerarquía de evidencias científicas sobre una cosa, el ensayo clínico está en la parte top. Que alguien diga, a mí me parece que este medicamento podría ser útil, yo creo que tal vez con lo que conocemos podríamos dar esto, eso es la opinión de un experto, que puede ser muy valorable, pero eso está en la parte de abajo. Es solo el ensayo clínico correctamente realizado el que nos va a permitir decidir si esto funciona o no. Desgraciadamente, a veces las cosas no funcionan y una compañía como Physiotherapies pues, ha fracasado porque su estrategia ha fracasado. Esto es muy darwiniano, pero es así.
Para que el ensayo clínico no solamente debe cumplir los requisitos legales, sino tiene que cumplir los requisitos técnicos, tiene que estar bien diseñado. Y voy a repasar algunas de las cosas que son importantes, entre otras cosas porque el ensayo clínico cuesta mucho dinero. Manejar muchos pacientes en diferentes sitios, con muchos controles y muchas pruebas, es algo que cuesta dinero, y hacerlo mal, como digo, es despilfarrar tiempo y dinero. El ensayo clínico, a diferencia de un ensayo que se hace con células, todo ensayo con un ser vivo, también los ensayos con células tienen sus requerimientos éticos, pero son menores. Los ensayos clínicos se hacen sobre personas enfermas, y tienen una regulación muy estricta que ha ido creciendo a lo largo del tiempo desde la Declaración de Helsinki, y que en el caso de nuestro país se regula fundamentalmente con este Real Decreto del año 2015 de ensayos clínicos, que determina de forma muy exacta cómo se debe hacer un ensayo clínico, quiénes son los actores fundamentales y qué cosas se pueden o no se pueden hacer. Uno no puede plantear un ensayo clínico, por ejemplo, en humanos, si no tiene realizado un estudio preclínico que demuestre que esto no tiene aparentemente ninguna toxicidad, ni a corto ni a largo plazo. Es cierto que cuando das el tratamiento por primera vez en humanos siempre hay una incógnita, pero para llegar a ese punto tienes que haber hecho un largo desarrollo que te dé seguridad. Cuando alguien pregunta por los ensayos clínicos, lo primero es fijarse dónde los ensayos clínicos tienen que estar registrados. Si a alguien le plantean un ensayo clínico y no está ni en las bases de datos del registro español, ni en el registro europeo, ni en el registro americano, pues uno empieza a sospechar y dice, esto no sé si es un ensayo clínico bien regulado o está controlado. Por lo tanto, esto hay una información muy importante para que una persona pueda ver exactamente qué se está haciendo, cuáles son sus objetivos y dónde se está haciendo. Para hacer un ensayo clínico, una cosa fundamental es conocer la historia natural de la enfermedad. Luego veremos por qué, pero voy a adelantar alguna cosa. Si uno no sabe si la enfermedad evoluciona en 20 años o en 20 días, uno no sabe calcular cuánto tiempo necesita en el ensayo para poder ver un beneficio. Por lo tanto, es importante estudiar la historia natural, y la historia natural de cada enfermedad es muy particular. Y dentro de la distrofia facioscapulohumeral, todo el mundo sabe que hay enfermos que tienen una progresión muy lenta, otros enfermos que no tienen progresión, otros enfermos que progresan mucho y luego se paran. Y conocer esto es importante porque tenemos que decidir qué tipo de enfermos vamos a introducir en el ensayo para poder llegar a conclusiones. Lógicamente, si nosotros introducimos pacientes de perfil clínico muy diverso, necesitaremos muchos pacientes para poder llegar a conclusiones. Por lo tanto, una estrategia que es bastante utilizada es intentar acotar los enfermos que uno va a introducir, no con objeto de discriminar a unos más afectos o menos, sino simplemente para poder llegar en el menor tiempo posible a una conclusión científicamente válida. Este es un ejemplo de un estudio de historia natural que hicimos en una distrofia diferente, pero si se fijan, a lo largo de los 4 años, prácticamente en los primeros 4 años, tanto con una valoración cuantitativa de la fuerza como con una valoración funcional, los enfermos estaban prácticamente igual. Es decir, si nosotros les hubiésemos dado el tratamiento, podíamos haber dicho, este tratamiento les mantiene estables. Y no es verdad. Simplemente que nuestras herramientas de medida de cómo medimos la evolución son imperfectas. Por eso es muy importante decidir, como veremos, cuáles son las medidas importantes. Los ensayos son de tipos muy diversos. Un ensayo de historia natural, en el cual no se le va a dar a un paciente ningún medicamento, es un ensayo clínico. Y muchos de los ensayos que aparecen en estas páginas web que he mencionado son ensayos observacionales. Quiero saber cómo es la enfermedad, cómo evolucionan en conjunto los enfermos. Pueden ser ensayos terapéuticos que se hacen en preclínica, generalmente en modelos animales, y normalmente siempre en los modelos animales lo que buscas es la eficacia y la seguridad, tener datos de eficacia y seguridad que te permitan decir esto podría valer la pena probarlo en humanos. Y luego en humanos tenemos 4 fases, diríamos 3 fases antes de la comercialización y una fase 4 que es postcomercialización. En la fase 1 lo primero que hacemos es darlo a pocos pacientes y sobre todo nos vamos a fijar en la seguridad. Tenemos datos preclínicos de eficacia, pero queremos estar seguros de que esto en humanos es seguro. Se van a ir introduciendo los pacientes poco a poco, no de golpe. Primero se introduce uno, igual al mes siguiente otro. Normalmente se hace en un único centro. Si las cosas van bien, se pasa a una fase 2, en la cual ya nos interesa seguir mirando la seguridad. Para eso se hacen muchos estudios analíticos, radiológicos, de seguimiento del paciente, pero ya también queremos ver algo de la eficacia. Tenemos que decidir cómo lo vamos a ver.
Y en la fase 3, que si un ensayo llega a fase 3 es que las cosas han pintado bastante bien en las anteriores, lo que queremos ver es si eso que se ha encontrado en un centro se ve en 10, 15, 20 centros en todo el mundo por equipos clínicos diferentes que llegan a conclusiones similares. Si eso culmina con éxito y el fármaco es un fármaco, el tratamiento es un tratamiento que no ha planteado problemas de seguridad, pues probablemente este fármaco va a ser aprobado y posteriormente utilizado. Los ensayos pueden ser abiertos, es decir, al paciente no le ponemos ningún control. Le damos el tratamiento al paciente, el médico y el paciente saben que están tomando el tratamiento. Pero muchas veces preferimos modelos en los que llamamos elementos ciegos. El paciente no sabe si está tomando el tratamiento o el placebo y a veces cuando es doble ciego no lo sabe tampoco el médico. ¿Y esto por qué? Esto es porque sabemos que en muchas situaciones se producen mejorías clínicas espontáneamente cuando uno está observando el fenómeno. Me ha llamado la atención una de las diapositivas de la doctora Beláyez, que en uno de los modelos murinos, en los modelos murinos de control, también mejoraban un poquito la fuerza, pero no la mejoraban tanto como los tratados. Pero podíamos pensar, ¿y este por qué ha mejorado si este es un ratón enfermo al que no le he tratado, ¿no? Esto es lo que llamamos el efecto placebo. Otros ensayos tienen un diseño cruzado. Dices, hombre, pero si entro en un ensayo y a mí me toca el placebo, voy a estar 7 meses, 8 meses, un año tomando algo y resulta que no estoy tomando nada. Pues a veces lo que se hace es cruzar. A los 6 meses se cruza el ensayo. Los pacientes que estaban en el grupo placebo pasan al grupo activo. Y los que estaban en el grupo activo o se mantienen activo o pasan a placebo. Generalmente se suelen mantener en activo. De tal forma que todo el mundo tiene la posibilidad de beneficiarse de un efecto terapéutico si este ocurre. Luego puede haber otras variaciones que no voy a entrar, paralelos o tratamientos secuenciales, muchas veces para ver si decir, oye, este paciente lo metí el 1 de enero y estamos a 1 de enero del año siguiente. Oye, este que va un año más tarde, si lo meto un año más tarde, ¿alcanzaría el beneficio al que lo metí antes o siempre va a ir un año retrasado? Es decir, hay una serie de preguntas que tienen que ver con el diseño que vamos a hacer del ensayo. Esta también la ha puesto la profesora Beláyez. El proceso es un proceso largo. Muchas veces la gente se desespera y dice, ¿pero cuándo van a llegar los ensayos? Pues toda la fase preclínica que se empieza con miles de compuestos, al final te quedas con unos pocos que tienen un buen perfil, que pasen luego los ensayos en fase 1, fase 2, fase 3 y al final pues te vas a 15, 20 años. ¿Se podría acelerar esto? Sí, pero es una cuestión fundamentalmente de dinero. De dinero y también de otra cosa que luego comentaré, que son las enfermedades raras. En las enfermedades raras no es tan fácil reclutar como en una enfermedad común. Aquí no voy a entretenerme mucho, pero simplemente para ilustrar la complejidad de hacer un ensayo clínico voy a contar algunas de las cosas, ¿no? Primero, normalmente hay un comité del ensayo clínico que son los que plantean. Dicen, bueno, ¿cómo es esta enfermedad? ¿Cuáles son las cosas más importantes? Aquí es importante que se escuche a los pacientes, porque a veces los médicos nos entusiasmamos con una gráfica en la que el paciente mejora algo y el paciente tiene una percepción muy diferente de la del médico respecto a lo que es verdaderamente un beneficio. Y cada vez más la Agencia Europea del Medicamento insiste en que sean los pacientes los que digan qué es una mejoría sustancial. Igual para un clínico, para un experimentador, una mejoría en una gráfica está muy bien, pero el paciente necesita mejorías que sean tangibles y es importante introducirlas en esta fase. En base a eso hay que diseñar el tipo de ensayo, hay que ver cuál es el plan estadístico, cómo voy a manejar esos datos. La estadística te permite a veces manejar los datos de forma muy diferente y si no hay un plan estadístico sólido puede ocurrir que los resultados no sean universalmente reconocidos. Cada vez que hay una discrepancia, esto supone tiempo de retraso. Hay que calcular la N. Lo voy a decir muy sencillamente, si tú dices voy a hacerlo con 1000 pacientes, seguramente con 1000 pacientes vas a tener datos más sólidos que con 200, pero te va a costar mucho más en tiempo y en dinero. Y a veces no hace falta tener tantos pacientes, por lo menos en fases iniciales, para tener una visión. Lógicamente, el cálculo de la N se basa fundamentalmente en cuál es la expectativa que yo tengo de mejoría con ese tratamiento y de cuál es la capacidad que tiene mi herramienta de medida de poder medir los cambios. Si yo mido los cambios como los medíamos en la historia natural, en la diapositiva anterior, con una escala en la que los pacientes están igual a pesar de que están empeorando, con esa escala voy a necesitar mucho tiempo de ensayo o muchísimos pacientes, es decir, en definitiva, más dinero. Tengo que definir cómo voy a medir la eficacia.
Tiene que ser algo o bien clínico, algo claro. Mire, yo esto no lo podía hacer y ahora lo puedo hacer. En la distrofia facioscapulohumeral estamos midiendo cuál es la capacidad de movimiento en la extremidad superior, o estrategias de medir cuánto tiempo nos cuesta hacer determinados recorridos. Tenemos que definir, y definir qué es lo que va a mejorar el paciente es muy importante, porque si le ponemos una definición que el paciente no va a mejorar en 6 meses, diremos, este tratamiento no es eficaz. Y el problema es que le hemos puesto un umbral de mejora imposible de alcanzar en el tiempo que está estipulado para el ensayo. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elección de estas medidas de eficacia, y muchas de ellas pueden ir acompañadas de medidas biológicas, que es siempre el ideal en un ensayo clínico, si tenemos algo que nos permita medir el beneficio. Voy a poner un ejemplo muy conocido. Todo el mundo sabe lo que es una diabetes. La diabetes se mide, es una enfermedad en la que se caracteriza por la presencia de un elevado nivel de glucosa en sangre. Si yo estoy testando un fármaco antidiabético, no tengo que mirar si el paciente se siente más cansado, se siente menos cansado, si orina más, si orina menos. Puedo medir cuál es la glucosa, cuáles son sus niveles de glucosa en un momento dado o sus niveles de glucosa a lo largo del tiempo para decir, este medicamento es eficaz reduciendo la glucosa. Cuando tenemos biomarcadores en medicina que se asocian claramente a la enfermedad o a su progresión, no necesariamente a la causa, pueden estar relacionados con la causa o no, pero si se asocian al nivel de enfermedad o a la progresión de la enfermedad, tenemos una herramienta muy valiosa para poder medir el impacto de nuestras terapias. Definimos cuáles son las intervenciones, qué le vamos a hacer al paciente, cada cuánto tiempo le vamos a ver, qué cosas le vamos a hacer como criterios de seguridad y la duración del ensayo. Los aspectos éticos, el paciente lógicamente tiene que estar informado de lo que es el ensayo, de qué va a consistir, de cuál es el esquema, qué se pretende, qué riesgos implícitos hay en el consentimiento informado. Y luego hay los aspectos logísticos. Una vez que ya se ha diseñado el ensayo, tenemos que llevarlo a cabo, es decir, hay un aspecto logístico que es importante. Una parte importante que decía antes para homogeneizar la muestra son los criterios de inclusión. Y dices, bueno, en un ensayo de distrofia facioscapulohumeral puedo meter a un paciente que tiene una leve cojera por una debilidad del tibial anterior y apenas se le nota una pequeña asimetría en la cara, o a un paciente que está en silla de ruedas. Sí, pero si los pacientes son, como decía antes, muy diferentes, necesitaré una muestra muy grande para poder llegar a conclusiones, porque son estadios de la enfermedad, edades diferentes y por lo tanto no funciona el tratamiento exactamente igual en todos ellos. Hay que decir que esto no depende del investigador. Cuando el médico de un hospital le propone a un paciente el entrar en un ensayo, no es él el que ha decidido te propongo a ti o le propongo al otro, sino que están ya definidos por el ensayo. Son necesarios, como digo, para homogeneizar la muestra y para acotar la población diana. Y tiene un inconveniente, que es que muchas veces esto se utiliza a veces de forma no exactamente limpia por parte de las administraciones para acotar la administración del fármaco una vez que el fármaco ha sido aprobado. Dice, bueno, este fármaco es eficaz, pero como lo has probado en pacientes de 18 a 55 años, si tu paciente tiene 56, no ha sido probado en los pacientes de 56. Y a veces esta utilización de los criterios de inclusión por parte de la administración es un poco sesgada por temas económicos. Luego están los criterios de exclusión. ¿Y por qué yo no puedo entrar en este ensayo? Pues tampoco son arbitrarios y van relacionados con lo mismo. Los pacientes generalmente vamos a excluir todas aquellas cosas, lo que llamamos comorbilidades, que pueden interferir con la interpretación de los resultados. Imaginemos una situación, un paciente que tiene una distrofia facioscapulohumeral, que cumple los criterios de inclusión, pero de repente cuando va a entrar le diagnostican de un cáncer de mama. Ese paciente va a tener una trayectoria hospitalaria, con quimioterapias, con una serie de procedimientos que van a interferir o que pueden teóricamente interferir. O un paciente que además desarrolla una depresión, diríamos, muy grave, que le impide salir de casa o que no quiere salir de casa o que de alguna forma cambia sus circunstancias. Es decir, cualquier circunstancia que en un momento determinado pueda interferir con la valoración correcta del ensayo, normalmente tratamos de excluirla con los criterios de exclusión. Los aspectos éticos ya los he comentado, hay que dar una explicación las veces que haga falta, que tiene que ser, no es firmar un papel. Firmar un papel es el acto en el cual se refrenda que uno ha recibido esa información. Y muchos pacientes, muchos de vosotros, sois confiados con los médicos que os llevan y es algo que siempre se agradece, pero realmente hay que estar seguros de que el paciente está entendiendo qué es lo que se está haciendo, ¿no?
Esto hay que hacerlo siempre por escrito, siempre revocable. Un paciente puede decir que sí hoy y en un momento determinado retirarse del ensayo y tiene que tener la seguridad de que su médico no le va a mirar mal porque se ha retirado del ensayo, puede haber cambiado su parecer. Y normalmente solemos pedir a las compañías el compromiso de que cuando el ensayo termine, antes de que el fármaco sea definitivamente aprobado, los pacientes que estén tomando el fármaco, si lo desean, continúen tomándolo, porque a veces ellos perciben una mejoría y nos preocupa que entre que se termina el ensayo y se aprueba el tratamiento haya un gap de tiempo en el cual no haya tratamiento. El cálculo del AN lo vamos a saltar, simplemente decir, como ven en esta fórmula, es una fórmula en la que intervienen una serie de parámetros que hay que determinar y que es un tema estadístico complejo. Las intervenciones ya he mencionado, es las cosas que le hacemos. Vas a venir cada 3 meses, te vamos a hacer un análisis, te vamos a pesar, te vamos a hacer una resonancia, te vamos a hacer una biopsia, te vamos a hacer la prueba de los 6 minutos, te vamos a hacer un TUC test, levantarte de la silla, andar 3 metros y volver. Te vamos a hacer todo esto. Esto es lo que te vamos a hacer cada vez que vengas. Y el paciente y sus familias dicen, bueno, pues esto lo puedo hacer, tengo que venir cada 3 meses, me organizo, etcétera. Una particularidad, las enfermedades raras es lo mismo, con la única diferencia de que te cuesta mucho más reclutar pacientes. Calculemos si hay una enfermedad que hay 1 por millón, pues obviamente hacer un ensayo de eso en un único sitio es complicado, salvo que haya algún mecanismo de que los pacientes puedan acudir a un único centro y normalmente muchas compañías en enfermedades raras, dentro de sus presupuestos para hacer el ensayo, cuando no hay demasiados centros, facilitan el que enfermos de otros lugares puedan desplazarse a ese sitio para hacer el ensayo. También las enfermedades raras tienen una trayectoria regulatoria un poquito más facilitada. Tienen un poco más de tiempo para las patentes y hay unos procedimientos administrativos de aprobación que son un poco mejores, más rápidos que los fármacos en las enfermedades normales. ¿Quién es el promotor? Hay que saber quién es quién. El promotor generalmente es la compañía que es depositaria de la propiedad intelectual de eso que han desarrollado. Avidity, Sarepta, Roche, Sanofi, las compañías pueden ser grandes, pequeñas, son compañías que han desarrollado algo y que lo quieren probar en humanos y son los que normalmente financian el estudio. También se puede hacer un promotor público. En un instituto de investigación, un grupo de investigación puede desarrollar un tratamiento y querer ser promotor. Obviamente esto es mucho más complejo, fundamentalmente porque el dinero necesario para pasar toda la regulatoria y para poder pasar los trámites normalmente no está al acceso de la investigación pública. Normalmente el promotor se hace cargo de todos los costes del ensayo, todo lo que tiene que ver con las pruebas analíticas, con el suministro del material, con las pruebas radiológicas, incluso con los viajes de los pacientes si tienen que desplazarse. Tiene que suministrar gratuitamente, lógicamente, el medicamento y el placebo, en el caso de que sea placebo. Normalmente va a designar una compañía que es CRO, que veremos ahora, que va a monitorizar el ensayo, es decir, el promotor encarga que una compañía externa valide todo lo que se está haciendo. Alguien viene al hospital para decir, el doctor López de Munain ha hecho correctamente las cosas y las está haciendo igual que en Múnich o igual que en Bélgica. Y esto normalmente es una compañía aparte. Y como digo, también es el que se hace cargo de los seguros. Oye, ¿qué pasa si algo de esto sale mal? Pues hay unos seguros de responsabilidad que normalmente los paga el promotor. La CRO, como decía, es una compañía externa, una compañía, en tiempos las CROs las hacían las propias compañías, pero están externalizadas. Son compañías que lo que hacen es asegurarse de que la ejecución del ensayo se hace de manera correcta y uniforme, de acuerdo a lo que está preestablecido en todos los centros del ensayo, si es uno en uno y si son multicéntricos en todos ellos. Algunas CROs colaboran en el diseño del ensayo, es decir, ellos que tienen experiencia en el manejo del ensayo pueden hacer matizaciones a la propuesta de ensayo que ha hecho el Steering Committee, los científicos o la propia compañía. Conectan al promotor con los centros y normalmente pueden hacer también análisis de resultados, aunque esto normalmente son las propias compañías las que, sobre todo si son compañías grandes, potentes, tienen sus propios departamentos para analizar los resultados, ver si los resultados son los esperados y, sobre todo, presentar los resultados de una forma que conduzca, si es posible, a la aprobación. ¿Cómo se eligen los centros? Muchas veces me suelen preguntar, ¿por qué este ensayo no es aquí? Pues bueno, los ensayos se eligen en función de una serie de parámetros. Primero, capacidad de reclutar pacientes. Si uno está ante una enfermedad donde ve 1 o 2 al año, pues eso es poco probable que ese centro sea designado como un centro para un ensayo. Tiene que haber una cierta experiencia en la enfermedad.
porque eso le da confianza al promotor y a la CRO. También experiencia en hacer ensayos clínicos, que tienen una dinámica, como vemos, compleja. Que tengan recursos humanos, tanto recursos humanos asistenciales, profesionales, como administrativos. Que sean ágiles. Oiga, he presentado el contrato para hacer este ensayo hace 3 meses y todavía no me ha contestado el hospital. Las compañías tienen unos tiempos estipulados y tienen que cumplir esos tiempos. Entonces, los centros que son lentos burocráticamente, pues normalmente están penalizados. Y luego, pues al final, pues intervienen factores, ¿no? Hacer un ensayo, pues para nosotros, por ejemplo, que nos cuesta venir de San Sebastián aquí, venimos en el tren que sale en Cuéntame, 5 horitas, pues estamos penalizados. Yo envidio a los sevillanos, a los valencianos, a los de Valladolid, bueno, sí, a todos, que tenéis un tren, pero nosotros tenemos un tren que va, pues es como el de Cuéntame. Como el de Cuéntame en los primeros capítulos. Y aspectos particulares, tiene que haber experiencia. Los ensayos pueden ser en un único centro, normalmente fases 1-2, generalmente multicéntricos, casi siempre en fase 3. Son centros sanitarios, hospitales, esto no se puede hacer en cualquier cosa, se tiene que hacer en un centro sanitario, sea público o sea privado, en el que se asegura la CRO que existen las instalaciones, los profesionales, los medios. Oiga, usted no tiene resonancia de 3 teslas, pues va a ser una puñeta, porque en este ensayo hay que hacer una resonancia de 3 teslas. O resuelves que tú consigues que un centro de tu ciudad te haga la resonancia de 3 teslas, o no puedes entrar al ensayo, porque el ensayo estipula que la resonancia que te van a hacer tiene que ser de 3 teslas y no de 1,5. La calidad de un ensayo, o por qué las CROs dicen estamos contentos o no con el doctor López de Munain. Oiga, recluta bien. Ha metido 20 pacientes y de los 20 no se ha caído ninguno, se han caído 2. O sea, los que de alguna forma propone cumplen los criterios de entrar al ensayo. Y esto es tiempo, y tiempo es dinero. La CRO está contenta cuando la calidad de reclutamiento es bueno. También el protocolo. Si el protocolo es malo, que a veces hay protocolos malos, que dices, oye, esto no va a funcionar, sí, pero es que ya viene hecho, pues a veces ya uno intuye que los resultados no van a ser buenos. A mí, por ejemplo, me preocupa en esta enfermedad mezclar pacientes muy diferentes, lo he dicho ya varias veces. ¿Por qué? Porque eso complica la interpretación de los resultados. Tienes que tener suficiente número de pacientes. Si no tienes pacientes, vas a reclutar lento y mal. Y luego tienes que tener experiencia en el seguimiento clínico. Esto sería un poco resumen de lo que he contado. Primero, tiene que haber una autorización de la agencia. No se puede hacer un ensayo sin autorización de la agencia española. Tiene que el CEIC, si es el CEIC nacional, si es el ensayo multicéntrico, tiene que haber aprobado. El CEIC es el Comité de Ensayos Clínicos, el Comité Ético. El centro tiene que estar de acuerdo. Esto no es una decisión del doctor López de Munain. El director de mi hospital tiene que decir que está de acuerdo en que yo haga este ensayo o yo participe en este ensayo, y se debe publicar el ensayo en la base de datos correspondiente. ¿Cómo vamos a medir la eficacia? Aquello es una curva que llamamos de Kaplan y Meier. Esas curvas lo que hacen es medir qué es lo que ocurre. Esta es una curva tomada de Internet, no pertenece tratamiento A, tratamiento B. Bueno, uno ya ve que lo que tiene el tratamiento A, pues parece que cae mucho más rápido que el que tiene el tratamiento B. Si esa diferencia de esas dos tendencias de caída es estadísticamente significativa, diremos que el tratamiento B es mejor que el tratamiento A. Claro, en estas dos curvas observamos una cuestión, observamos que todos los del tratamiento A llegan a caer. En cambio, en el tratamiento B van cayendo, pero a partir de un cierto momento hay una estabilidad. Es decir, puede ocurrir que algunos pacientes respondan y otros no. Y eso también nos interesa, porque a veces hay circunstancias particulares, a veces desconocidas, que hacen que un subgrupo de pacientes no respondan igual que otros pacientes, teniendo la misma enfermedad y teniendo absolutamente todo. Normalmente vamos a elegir mejorías clínicas, es lo que decía, que sea el paciente el que diga lo que a mí me mejora. Mira, yo antes me costaba levantarme de la silla y ahora me levanto fenomenal. Pero a veces tenemos que medirlo con escalas motoras, con escalas funcionales, con marcadores biológicos, radiológicos, hacemos una resonancia, incluso biopsias musculares para ver, oye, pues mira, hemos hecho una biopsia muscular en este músculo y resulta que Dux, que estaba antes activado, ahora no lo está. O una de los Masterchef secundarios de la profesora Belayev está ahora mejor. Eso implica hacer una biopsia y a veces estas cosas se hacen para ver la respuesta. Las escalas motoras, ¿no? Tenemos escalas de fuerza medida contra el explorador, la escala del espacio que podemos abarcar, que esta es una escala
que se está utilizando en el ensayo de Fulcrum, la prueba del Tuk Test, levantarse de una silla, andar 3 metros, o el test de 6 minutos. También tenemos la resonancia, donde podemos ver si la cantidad de grasa que hay en el músculo disminuye o no progresa o no aumenta con la misma velocidad que hay. Lógicamente, si la cantidad de grasa en una enfermedad de lenta evolución aumenta poco en un año, esta será una mala medida para poder medir la eficacia si el ensayo dura menos de un año. Por lo tanto, hay que adaptar las medidas a la evolución y a la historia natural de la enfermedad. Durante el ensayo, ¿qué tiene que hacer el centro ejecutor? Procurar cumplir los compromisos. Si has dicho que vas a meter 20 pacientes, mete los 20 cuanto antes, porque los pacientes lo esperan y el promotor también. En muchos ensayos es competitivo. Si Salamanca tiene 20, San Sebastián tiene 20 y Salamanca va muy rápido y mete 25, pues San Sebastián se queda con 15. Y cuando digo San Sebastián, digo Múnich, Nueva York, Milán. Hay que vigilar los efectos adversos, preguntar siempre. A veces hay visitas telefónicas y presenciales. Notas algo, hay que estar seguros de que no hay ninguna cosa especial. La CRO te visita periódicamente para ver si todos los documentos están en orden y si las cosas van a tiempo. Dice, yo había previsto reclutar 50 enfermos en 6 meses y resulta que vamos 20. Pues la CRO le dirá al promotor, oye, vamos a abrir otro centro. Hay un médico que tiene un hospital, que tiene una unidad donde hay pacientes, yo creo que les deberíamos invitar a participar. Y no es infrecuente, sobre todo en enfermedades raras, que el promotor active un nuevo centro si el reclutamiento va por debajo de lo esperado. Después del ensayo, bueno, el centro ejecutor pues ya ha terminado, tiene que asegurar el seguimiento de los pacientes y asegurarse que les siguen suministrando el medicamento en caso de que lo desee. Hay algunas fórmulas administrativas, el uso compasivo, el follow-up para acceso, no me acuerdo cómo es, expansión, esto nos lo dirán seguramente los de las compañías, una serie de fórmulas para que cuando el medicamento todavía no está en el mercado, los pacientes que creen que se han beneficiado o quieren seguir tomando, lo puedan seguir tomando. El promotor tiene que hacer el informe, que lo va a hacer a toda velocidad porque le interesa, y publicar los resultados a la comunidad científica para conseguir la aprobación. La Agencia Española del Medicamento, o la EMA, o la FDA, tienen que analizar toda esa información y a partir de esa información va a tomar una decisión, que es la de dar una autorización, la de denegar la autorización o la de dar una autorización condicionada a nuevos experimentos. Y por parte de las autoridades sanitarias, una vez que ya la Agencia Europea ha dicho que sí, que este medicamento está aprobado, tiene que incluirlo en la cartera de servicios. Y aquí tenemos un problema, que es que cada país tarda un tiempo diferente entre la aprobación y la inclusión en cartera de servicios. Y España no va excesivamente bien en esto, porque la media es 450 días, la media de tiempo desde que un tratamiento se demuestra que es eficaz y es autorizado por la EMA hasta que eso se incluye en cartera de servicios. Lógicamente ahí intervienen otros elementos como son los temas de negociación de precios, etc. Y esta es la última diapositiva. Y he puesto un recordatorio a un paciente que no sé si era miembro de esta asociación, pero desde luego ha sido un paciente muy querido que recientemente falleció después de casi 35 años que le he atendido. Esta era la forma en que me solía enviar los correos. Ya sabéis, ya se ve claramente, aunque es guipuzcoano, en ese aspecto tiene ese defecto de que es socio del Atleti y no de la Real, pero era un paciente y su familia con los que tenía una gran relación y esto ha sido muy reciente y era un homenaje. Gracias. Muchísimas gracias por la ponencia. ¿Alguna pregunta que pueda surgir? Y si no, decimos lo mismo, podéis pasarlo a la asociación y se la hacemos llegar. Si tenéis alguna así rápida y si no, continuamos. ¿No hay nada por ahí? Sí, vamos. Vale, pues continuamos con la... Oh, perdón. Normalmente los ensayos suelen hacer una barrera entre los 16 y 18 años y los 65, ese es el periodo, digamos, estándar, y suele haber ensayos, digamos, en niños, ¿no? Entonces, tiene una regulatoria
historia la misma, pero quizá con muchos más marcadores desarrollados. Luego los ensayos, por ejemplo, los he ido conectar. Pues tiene aspectos como, por ejemplo, dentro de los criterios de exclusión, pues no puede estar niños, no, este ensayo es para adultos. No pueden estar mujeres que se puedan quedar embarazadas o hombres que puedan concebir en situ. Es decir, se va con los niños generalmente suelen ir ensayos. Vale. Yo quería saber, ayer comentaron algo que creo que es importantísimo y es que no hay un registro de pacientes como debería en España, es decir, que somos muchísimos más, pero muchísimos más de los que, por ejemplo, estamos en la asociación o simplemente que estén atendidos por alguien que sepa que es esta enfermedad. Es decir, yo, por ejemplo, yo vivo en Badajoz, aunque he pasado por su consulta hace muchos años y me habló de la asociación desde el primer momento, pero estoy hablando ya de hace 12 o 13 años, yo realmente me he llegado a asociar hace solo unos meses y veo mi caso y creo que es importantísimo y también de cara a los ensayos, porque para poder tener más gente donde elegir, pues necesitamos que todo el mundo se muestre como paciente de XHD. Y no sé si con esto se puede hacer algo. Obviamente la asociación hace una labor increíble, pero siempre hace falta más, ¿no? para poder reclutar adecuadamente, entiendo. No puedo estar más de acuerdo contigo, es absolutamente así. El trabajo en la asociación es fundamental. De todas maneras, hay un registro en el cual se van a canalizar, se están canalizando ya la mayoría de registros de enfermedades raras y de enfermedades neuromusculares. Aquí hay que hacer un obligado recuerdo a Isabel Illa. Isabel Illa, a la que muchos de vosotros conocisteis, que falleció el año pasado, desde hace muchos años era muy consciente de que había que tener los registros porque sabía que los ensayos vendrían y tener el registro facilita las cosas. Voy a poner un ejemplo cortísimo. Hace un año y pico, estábamos en el fragor de la pandemia, me pidió una compañía, Sarepta en concreto, a ver si teníamos pacientes con DOSI, una distrofia DOSI. Yo tenía 6 pacientes y ninguno cumplía los requisitos. Uno era mayor, el otro estaba muy bien, no había ninguno. Y me puse a buscar pues, con todos mis compañeros, les escribí. Y al final encontré un paciente de casualidad en Cádiz, una persona que cumplía los requisitos. Si hubiésemos tenido un registro, más directamente y ya está. Entonces, dentro de Ciberer existe el registro de enfermedades neuromusculares raras con una ficha específica para cada enfermedad. Y esto se va a activar, se está activando, de hecho la propia, por ejemplo, la ELA va a introducir también su registro en esta cuestión. Hay otro registro que es del Carlos III, algunos de vosotros lo conocéis, que era un registro de autorregistro, los pacientes se tenían que autorregistrar. Para mí esto no va a funcionar, porque muchos pacientes conocen lo justo de su enfermedad y un autorregistro no va a funcionar. Pero yo creo que el registro de Ciberer va a funcionar, aunque depende de la propia voluntad del médico de registrarlo, es decir, es el médico el que tiene que subir esos datos, ¿no? Con el permiso del paciente. Yo creo que esa es la fórmula mejor. Y luego, obviamente esto va a cambiar. En el momento en que de alguna forma y controlada, insisto, controlada, se pueda hacer análisis de la historia clínica informática de una forma rápida, mediante herramientas de inteligencia artificial, mantener un registro que supone un gasto importante de tenerlo actualizado, probablemente pase a la historia. Y entonces el sistema sanitario sea capaz de decir, vamos a ver, ¿cuántos pacientes tengo con distrofia facioscapulohumeral en Euskadi? Das a la tecla y te sale. Y entonces no hace falta alguien que esté contando los casos. Pero todavía no hemos llegado a eso. Mucho. Manda al moderador, que luego se nos va a reír. Vamos, es que vamos muy mal. Déjala para el final o la pasamos, se la hacemos llegar. Muchas gracias.